Y voy a enlazarme ahora hasta el Ecuador con Lorenzo Córdoba. Doctor, ¿cómo estás? Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Ya en México, llegué hoy esta mañana un poco afónico, pero después de las elecciones, en efecto, a las que fui invitado como observador, Leonardo. ¿Cómo las viste? ¿Qué lecciones sacas de lo ocurrido en Ecuador? Que nos sigue dando sorpresas. Y bueno, aprovecho para iniciar la conversación preguntando si este sistema de dos vueltas que tienen prácticamente en todos los países latinoamericanos, ¿tú lo sientes recomendable, Lorenzo? Pues mira, Leonardo, los distintos mecanismos políticos como la segunda vuelta pues obedecen a necesidades muy particulares. A mí en lo particular, pero ese es mi juicio como estudioso de los fenómenos políticos, no me gustan necesariamente las segundas vueltas porque constituyen una manera de construir artificialmente mayorías y quien, el ciudadano que no votó por ninguno de los dos candidatos o candidatas que pasaron a la segunda vuelta, se ven obligados a votar por algunos, es decir, no votas por quien quieres, sino por quien al final del día las preferencias electorales te colocan en la boleta. Y desde ese punto de vista a mí no me gusta, pero me queda claro que la segunda vuelta es un mecanismo eficaz para poder construir mayorías y en consecuencia dotar a quienes son electos, normalmente presidentes. En América Latina no hay ningún mecanismo de segunda vuelta para elegir al Congreso, a diferencia de lo que ocurre, como sabes, en Francia, pero que generan esas mayorías que permiten a quien gobierna un país sostener su legitimidad sobre la mayoría de los votos emitidos. Pero Lorenzo, entra muy descompensado eso. Pienso en los dos casos que tuvieron elecciones este fin de semana. Ecuador, ¿tienes a Luisa o Noboa? Y puede ser que en la segunda vuelta gane Noboa y va a tener un congreso adverso. Y te muevo rapidísimo a Guatemala. El presidente que ganó en segunda vuelta va a tener un congreso de Yamatei, Lorenzo. Así es. De hecho ese es un problema de gobernabilidad, con un dato adicional en los dos casos, tanto en Guatemala como en Ecuador. Quien en Guatemala quien ganó, Arévalo que ganó, no fue el que más votos tuvo en primera vuelta, O sea, el candidato que llegó en segundo lugar es el que se lleva la mayoría en la segunda vuelta. Y es muy probable que pase lo mismo en Ecuador, porque finalmente Luisa, la candidata del correísmo, pues es una candidata que es apoyada por esa fuerza política, mientras que el voto anticorreísmo pues es el que se dispersó y que ahora muy probablemente se confluirá en la segunda vuelta en favor de Noboa, aunque por supuesto no hay que especular y habrá que ver cómo votan las y los ecuatorianos. Pero lo que te quiero decir es que ese es un dato, Quien llegue en segunda vuelta es posible, en segundo lugar en la primera vuelta es posible que sea el ganador en segunda vuelta. Entonces, digamos... ya lo vimos en Ecuador, Lorenzo. Así es, en los últimos casos. Es decir, es un sistema que les ha resultado funcional a los sudamericanos, pero pues que hay que analizar en sus méritos para ver si se importa exactamente. O sea, ¿qué es lo que se quiere cuando se quiere la segunda vuelta? Aquí, legitimidad o gobernabilidad, ¿no? Gran tema, sí. Oye, aquí celebramos cuando vota el 60%, en Ecuador tienen voto obligatorio. ¿A ti te parece que habría que explorar ese tema de la obligatoriedad del voto, Lorenzo? Pues mira, en Ecuador con el voto obligatorio votó el 85%, es un voto muy alto, normalmente votan cerca del 80%, lo mismo que en otros países en donde este voto también es obligatorio, y existe así, como por ejemplo en Argentina, en Chile, en Brasil. Yo creo que tiene sentido para incrementar la participación, por un lado, pero por otro lado, Leonardo, yo apostaría más a generar incentivos para el voto. Es decir, el voto tiene que ser visto como el ejercicio de un derecho, no como una obligación. Y desde este punto de vista, para el caso mexicano, yo apostaría más a mecanismos como los que tienen, por ejemplo, en Colombia, en donde cuando votas te dan un certificado electoral que atestigua, digamos, que ejerciste el voto, y eso te sirve para estímulos fiscales, para reducción en ciertos pagos, ciertas cuotas, etcétera. Es decir, veamos cómo hacemos para premiar al elector. Creo que es una ruta más interesante desde mi punto de vista, al elector que efectivamente participa, respecto a, como ocurre en Ecuador, son $50 de multa para quien no vota,
y además de que te impide, por ejemplo, hacer transacciones bancarias, trámites públicos, etcétera. Entonces, bueno, en fin, son modelos y yo creo que son siempre muy interesantes, pues irlos analizando en una lógica comparada, ¿no? Sí, por eso es importante, bueno, ir cosechando los puntos de vista de quien les toca observar, como en tu caso, bueno, pues las elecciones del Ecuador. ¿Has visto cuántas elecciones en cuántos países diferentes? Por supuesto, dejando de lado las nuestras, Lorenzo. Híjole, Leonardo, mira, esta es la primera vez que, bueno, no es cierto, me invitaron también a Guatemala en la primera vuelta, debo decir, pero son los dos primeros casos en los que hago observación, pues como especialista y no ya como autoridad electoral. Pero si tomas en cuenta todas las misiones de observación en las que tuve el privilegio de participar como funcionario electoral, como consejero del IFE y luego como consejero presidente del INE, pues sí son ya muchas decenas, unas 40, 50 elecciones en distintos lados del mundo, y eso evidentemente pues te permite, por un lado, entender y comprender otros contextos y también retroalimentarte de buenas prácticas y también de eventos que vale la pena exorcizar. Pero por otro lado también me ha permitido, pues si te lo digo con sin medias tintas, el sistema electoral mexicano, ese que salvamos gracias a que la Corte echó abajo el Plan B, pues es uno de los más robustos y de los más reconocidos a nivel global, ¿no? Así es, del cual le debemos estar orgullosos, como estoy seguro que en muchas bibliotecas estará por su nombre, Córdoba Lorenzo, por lo que ha escrito y por lo que ha hecho. No te mereces estar en los libros de texto de la manera infame en que te han puesto, mi querido Lorenzo. Bueno, Leonardo, a ver, yo cuando terminé, tuvimos ocasión de hablar en este espacio, Leonardo, y cuando terminaba el encargo hace unos meses en el INE, te decía que estaba seguro de que se iba a desatar una persecución política. Así es el autoritarismo y lamentablemente vivimos un gobierno con fuertes pulsiones autoritarias y que busca pues lo que no se logra por la acción política, lo que no se logra con Lorenzo, el ejercicio del poder. Me va a sonar la campana, permíteme pasar el corte y terminamos. Lorenzo Córdoba le comentaba que el nombre Córdoba, con Lorenzo, hay otros Córdoba brillantísimos que también están en las bibliotecas de este país, merece estar en los libros por lo que ha escrito y por lo que ha hecho, pero decía yo, no se merece estar en los libros de texto por una auténtica venganza. ¿Me ibas a dar tu punto de vista, Lorenzo? Sí, Leonardo, yo creo que esto es parte de lo que se ha visto, es decir, mira, como funcionario público fue incómodo para el poder. ¿Por qué? Porque me tocó conducir una institución que es una institución de control del poder. Y el INE es incómodo a cualquier poder. Lo fue para el gobierno anterior, lo es para este y lo va a seguir siendo. Eso es el rol, la naturaleza misma de los órganos autónomos. Ahora, con este gobierno se desató en su momento, como sabes, una profunda descalificación y una embestida, un hostigamiento en contra de los funcionarios electorales. Decía que cuando tuve el privilegio que me entrevistaras hace unos meses al terminar el encargo, me preguntaba si creía que esto se había acabado ahí y yo te decía que no, que iba a seguir siendo objeto de una persecución política, y el que hoy me hayan incorporado por cierto, unos dichos desafortunados en contra de un personaje que llegó a chantajear al INE arrogándose la representación de todos los pueblos indígenas, y que yo desafortunadamente en una conversación privada, sin pensar, de manera muy naif, que estaba siendo objeto del espionaje, como ocurre en este país, y esa conversación privada fue filtrada, pues bueno, me colocan esas desafortunadas expresiones a la par del genocidio armenio, del genocidio en Ruanda, del genocidio nazi. Eso habla de la desproporción y de la mala intención de quienes redactaron los libros de texto y cómo utilizan, más allá de todo lo que se ha discutido en los tiempos recientes, en las semanas recientes, a propósito de las fallas pedagógicas, de los abusos ideológicos y demás, cómo los libros de texto son también utilizados por quienes abusan del poder como una manera de poder vengarse o de poder estigmatizar a quienes les resultan incómodos por el simple hecho de que nunca se han subordinado a los designios del propio poder. Entonces, pues esto, pues además de que es lamentable, porque eso que me pasó a mí puede pasar a cualquier persona que le resulte incómoda a este poder, pues también será objeto, Leonardo, obviamente, en las próximas semanas de
su momento desde el INE agotamos todos los recursos legales en contra de un poder que quería avasallar y someter a su voluntad a un órgano autónomo, pues como ciudadano voy a hacer lo mismo, y bueno, pues en el futuro a lo mejor termina siendo un caso de estudio de cómo pues al poder con el derecho se le limita, se le acota y al final del día se le somete, ¿no? Y de la enorme contradicción que supone autopresentarse como humanista y ejercer la venganza y el odio, que nunca van muy lejos, ¿no? Como impulso creativo, en este caso no parece particularmente original, es una auténtica chapuza lo que pusieron en los libros de texto, y algún niño avispado le preguntará a su profesor, oiga, ¿y ese señor Lorenzo Córdoba es el que era el presidente del INE cuando el presidente López Obrador ganó las elecciones? Sí, es el mismo. Y así les enseñarán, o el maestro aprovechará para contar parte de lo que es la formación cívica de los ciudadanos, Lorenzo. Así es, y ojalá también, y es por eso vamos a ejercer las rutas jurídicas, Leonardo, ojalá y también se cuente que Lorenzo Córdoba fue el presidente del INE que le propuso a sus compañeros que acompañaron esa propuesta, que permitió que por primera vez en la historia de este país los pueblos y comunidades indígenas tuvieran representación política en la Cámara de Diputados. Es decir, a ver... Y la paritaria y muy... Pues te digo, estarás en muchos libros, eso no es el problema, es la forma infame en que te han llevado precisamente a los libros de texto, y llevar esas infamias a las aulas de este país me parece increíble, Lorenzo. Así es, pero no habrá que permitirlo. Mira, Leonardo, yo entiendo que este es un poder que actúa bajo una premisa. No me vengan con que la ley es la ley. Pues mira, yo creo que hay que demostrarle a este poder y a cualquiera, pero este es el que hoy está abusando brutalmente del poder público con una finalidad estrictamente de parte, es decir, favorecerse y atacar a quienes piensan distinto. No, aquí es saciar una venganza personal, Lorenzo. Así es, pero mira, Leonardo, yo confío mucho en el Estado de Derecho, soy un jurista, y creo y confío que en el futuro, pues será un caso de cómo hay que comportarse frente al poder arbitrario y cómo, pues al poder arbitrario, gracias al derecho, se le somete. Y si no ocurre así, bueno, pues entonces estaremos hablando ya de niveles de progresión y de consolidación de un autoritarismo, pues que la verdad es lamentable. En fin, pero bueno, mira, la mejor prueba, Leonardo, de que el poder no perdona, y aunque por mucho que se diga, pues los rencores y el abuso pues forman parte del poder flor de piel, que hoy nos gobierna. Pero ni la venganza ni la crueldad van muy lejos, ¿no? Y en el ámbito creativo tampoco dan mucho más. Lorenzo, pues te expreso, por supuesto, mi solidaridad, si de algo sirve. Parece infame que te presenten de esa manera, y te mando un gran abrazo. Gracias, Leonardo. La solidaridad, la cercanía y pues el afecto, hay que decirlo, de las personas que admiras y que realmente valen la pena en este país como tú, pues para mí es invaluable. Te lo aprecio muchísimo, mi querido Leonardo. Gran abrazo. Y bueno, pues antes de